Hola, mi nombre es Caterina Ávila y hoy vamos a hablar sobre las enzimas y su clasificación. Introducción. Las enzimas son el grupo más variado y especializado de las proteínas y su función es actuar como catalizadores, permitiendo que las reacciones que transcurren a los seres vivos puedan desarrollarse a un ritmo adecuado. Las enzimas actúan como los sustratos de reacción, facilitando su conversión en productos. Y los sustratos se unen al centro activo de la enzima, que es la parte de la enzima donde tiene lugar la catálisis, formado por un sitio de unión del sustrato y un sitio catalítico. Tras la unión del sustrato al centro activo se forman los productos de la reacción. Casi todos los procesos en las células necesitan enzimas para que ocurran a tasas significativas. Las enzimas son los catalizadores de los sistemas biológicos y se caracterizan por tres importantes propiedades. Incrementan grandemente la velocidad de la reacción, tienen una elevada especificidad y pueden ser reguladas por diferentes metabolitos, los cuales aumentan o disminuyen su actividad de acuerdo a las necesidades del proceso. Las enzimas son biomoléculas de naturaleza proteica, las cuales catalizan las reacciones químicas. Es decir, las enzimas son proteínas especializadas en acelerar las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo. Como podemos ver en la imagen, las enzimas tienen una región llamada sitio activo, que es el lugar donde el sustrato se va a unir con la enzima, y el sustrato es la sustancia en la que va a actuar la enzima. En el siguiente dibujo tenemos la unión de la enzima con el sustrato, que a este se le llama complejo enzima-sustrato, y es importante destacar que esta unión es altamente específica. Esto quiere decir, si el sustrato no tiene la forma del sitio activo, jamás se va a unir. Y el siguiente, al final, la enzima transforma el sustrato y lo convierte en otras sustancias para que sea aprovechable por el organismo, es decir, el producto. ¿Cómo se descubrieron las enzimas? Desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se conocía la digestión de la carne por las secreciones del estómago y la conversión del almidón en azúcar por los extractos de plantas y la saliva. La primera enzima fue descubierta por Anselme Payen y Jean Francois en 1833. Luego, en el siglo XIX, cuando se estaba estudiando la fermentación del azúcar en el alcohol con levaduras, Louis Pasteur llegó a la conclusión de que esta fermentación era catalizada por una fuerza vital contenida en las células de la levadura llamada fermentos. Inicialmente se pensó que solo funcionaba con organismos vivos. Luego, en 1878, el fisiólogo Wilhelm Quentin en 1833-1900 acuñó el vocablo enzima, que viene del griego en levadura. Para describir este proceso, el vocablo enzima fue empleado después para referirse a sustancias inertes como la pepsina. Luego, en 1897, Edward Buchner comenzó a estudiar la capacidad de los extractos de la levadura para fermentar azúcar a pesar de la ausencia de células vivientes de la levadura. En 1907, el Premio Nobel de Química por sus investigaciones bioquímicas y el haber descubierto la fermentación libre de células, siguiendo el ejemplo de Buchner, las enzimas son usualmente nombradas de acuerdo a la reacción que producen. Y luego, en 1926, James Sumner demostró que la enzima ureasa era una proteína pura y la cristalizó. Sumner hizo lo mismo con la enzima catalasa en 1937. ¿Cómo se nombran las enzimas y qué código utilizan? Existen varios criterios mediante los cuales se han asignado los nombres de las enzimas. Tenemos los particulares, nombre sistemático y código de la nomenclatura de enzimas. Los particulares son son las enzimas que recibían los nombres asignados por su descubridor. Ejemplo, la enzima de Ochoa. Al ir aumentando el número de enzimas conocidas, se hizo necesaria una nomenclatura sistemática que informara sobre la acción específica de cada enzima y los sustratos sobre los que actuaba. Entonces, podemos decir que el nombre sistemático consta actualmente de tres partes: el sustrato preferente, el tipo de reacción realizado y la terminación asa. Ejemplo, glucosa, fosfato, isomerasa. Y, a diferencia de los anteriores, el código de la nomenclatura de enzimas no consiste en palabras, sino en una serie de números. El nombre de cada enzima puede ser identificado por un código numérico encabezado por las letras Enzyme Commission y seguido de 4 números separados por puntos. Ejemplo, la glucosa fosfotransferasa glucoquinasa.
que significa, esta se define como el primer número indica a cuál de las seis clases pertenece la enzima. El segundo se refiere a distintas subclases dentro de cada grupo. Y el tercero y el cuarto se refieren a los grupos químicos específicos que intervienen en la reacción. Clasificación de las enzimas. Tenemos 6 grupos de enzimas: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Las oxidorreductasas son las que catalizan reacciones de oxidorreducción, o sea, transferencia de electrones o de átomos de hidrógeno de un sustrato a otro. Ejemplo de ellas tenemos las enzimas deshidrogenasa y oxidasa. Las transferasas son las que catalizan la transferencia de un grupo químico específico diferente del hidrógeno de un sustrato a otro. Un ejemplo de ella es la enzima glucoquinasa. Las hidrolasas son las que transfieren grupos del sustrato a la molécula del agua, como por ejemplo la lactasa. Las liasas son las enzimas que catalizan la ruptura o la soldadura de los sustratos, es decir, adicionan o extraen de los sustratos moléculas de agua, amonio, dióxido de carbono. Un ejemplo de ellas es el acetato de carboxilasa. Las isomerasas son las que catalizan la interconversión de isómeros, es decir, convierten una molécula en su variante geométrica tridimensional. Y por último tenemos las ligasas, que estas enzimas son las que utilizan ATP para reacciones de síntesis. Como por ejemplo tenemos las enzimas privato-carboxilasa. Como podemos ver en la imagen, tenemos la ecuación de cada una de la clasificación de las enzimas. Ejemplo de enzima, reacción que cataliza y significado. Tenemos el ejercicio 1, que es la enzima 1, etanolamina, amonio liasa o hexaminasa. La reacción que cataliza, el código Enzyme Commission, que es 4317, donde la enzima es una liasa clase 4 que rompe un enlace carbono-nitrógeno subclase 3 para desprender amonio subclase 1, y es un sustrato que se llama etanolamina número 7. Tenemos el ejercicio 2, que es la enzima 2, que es catalasa peróxido de hidrógeno peroxidasa, la reacción que cataliza, y el código Enzyme Commission, que es 1, que es una óxido reductasa clase 1 que usa peróxido de hidrógeno como aceptor de electrones, subclase 11, y como donadora a otra molécula de peróxido de hidrógeno, subclase 1, y le tocó el sexto lugar en la lista de enzimas. Tenemos la enzima número 3, que es enzima maleato fumarato isomerasa. Podemos observar la reacción que cataliza. El código es 5, que es una enzima, que es una clase 5. La enzima es una isomerasa que interconvierte isómeros cis-trans subclase 2 formados a través de un enlace carbono-carbono subclase 1, y específicamente en este par de sustratos, maleato y fumarato, que es el número 1. ¿Cómo actúan las enzimas? Las enzimas pueden operar de distinto modo, aunque siempre disminuyendo la energía de activación de una reacción química, es decir, la cantidad de energía necesaria para ponerla en marcha. Y estos modos diferentes son: ambientar, es donde se reduce la energía de activación, creando un ambiente propicio para que la reacción se dé, como por ejemplo modificando las propiedades químicas del sustrato a través de reacciones con su propia capa de aminoácidos. La otra es propiciar la transición. Se reduce la energía de transición sin modificar el sustrato. Esto quiere decir creando un ambiente con cargas óptimas para que la reacción se produzca. Tenemos dar una ruta alternativa. En este caso, las enzimas reaccionan con el sustrato para generar un complejo enzima-sustrato. Y por último tenemos aumentar la temperatura. Dentro de ciertos parámetros, la acción de la enzima puede acelerarse mediante un aumento de los niveles de energía calórica dado mediante reacciones exotérmicas paralelas.
Conclusiones. Podemos decir que las enzimas son de naturaleza proteica y altamente estructuradas que catalizan reacciones químicas. Su función principal es entrelazar y se plegar a una o más cadenas peptídicas que aportan un pequeño grupo de aminoácidos para formar el sitio activo o lugar donde se adhiere el sustrato y donde se realiza la acción. Una enzima y el sustrato no llegan a adherirse si su forma no encajan con exactitud. Este hecho asegura que la enzima no participa en reacciones equivocadas. Es importante destacar que las enzimas generalmente se clasifican según la reacción puntual que catalizan. Pueden ser oxidorreductasa, transferasa, hidrolasa, isomerasa, ligasas y liasas. Y de igual forma, entre los factores que incluyen reacciones enzimáticas tenemos cambio de pH, cambio de temperatura, presencia de cofactores, concentración de sustrato y producto final. Activación, costo, disponibilidad. Es importante comprender la temperatura y la temperatura de la enzima, porque un aumento aumentará la velocidad a la que la enzima cataliza la reacción.